Hola a todos, comienzo esta entrega con una segunda unidad, la cual establece el estudio de lo que son los algoritmos recursivos. En esta parte veremos la parte conceptual que voy a abordar en este video y la parte práctica que abordaré en una segunda parte. Seré bastante breve en la parte conceptual porque lo que nos compete más que nada asimilar o sentar de manera más crucial, ¿verdad? Es la parte práctica, bien, pero sin olvidar la parte teórica. Bien, entonces, en esta parte, ¿verdad? Como a manera de introducción, tenemos lo siguiente, ¿verdad? La recursividad es una técnica para resolver problemas de computación y aquí se traen otros conceptos, bien, la parte de hablar de soluciones modulares. Cuando hablamos de soluciones modulares, arrojo aquí dos conceptos ya conocidos previamente, ¿verdad? Cuando ustedes trabajaban con programación orientada a objetos o bien con asignaturas como lenguajes de programación o conceptos de lenguaje y mencionaban, ¿verdad?, en lenguajes procedurales como C el término funciones, bien, y arrojaban en su plenitud el término eh, procedimientos en Java, ¿verdad? Los procedimientos o métodos, bien. Ahora, ¿de qué trata esto, verdad? Tener un problema grande y dividir ese problema grande en pequeños problemas para tener sectorizados y dividir el problema de una forma que nos sea más fácil resolverlo, más fácil comprenderlo, ¿verdad? Y más fácil manejarlo, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ¿sí? Si hablamos de algoritmos recursivos, traemos entonces esa programación modular, o sea, ese pedazo de código o ese trozo de código que va a ser llamado de manera recursiva. Otro término que se atribuye en esta parte es la parte de recurrencia, o sea, volver hacia un mismo lugar. Ese en término, ¿verdad?, coloquial o cotidiano que podríamos retomar para hablar de la recursividad. La recursividad no solamente fue aplicada en la informática o en la computación, sino también en la parte matemática. La mayoría de algoritmos, de hecho, tienen el estudio conceptual y práctico, ¿verdad?, de lo que son los algoritmos recursivos a través de lo que son, ¿verdad?, algoritmos matemáticos. Bien. Si hablamos de esta programación modular, hablamos gráficamente de esto que vemos acá, querer llegar a un caso base o bien a una meta y recorrer un camino de vuelta hacia ese llamado de ese método que va a estar recurriendo llamándose a sí mismo para poder dar solución a un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que esa recursividad, ¿verdad?, es simplemente el llamado de manera recurrente para llegar a la meta, básicamente eso. Por otra parte, si hablamos de recursividad en términos, ¿verdad?, comunes, es simplemente dividir para poder tener, ¿verdad?, un trozo, pero dividido de forma parecida o igual. Un ejemplo, ¿verdad?, lo que sería dividir las muñequitas que conocemos como matroska, ¿verdad?, que son las muñequitas rusas que van una encima sobre otra, que cada vez que abrimos, ¿verdad?, vamos encontrando una más pequeña. A medida que la más pequeña va a ser nuestro caso base o nos va a hacer llegar entonces a esa meta. Asimismo, si habláramos de dividir una pizza en trozos, ¿verdad?, espejos encontrados o enfrentados, o sea, uno que ilumina al otro o que refleja al otro, o bien, ¿verdad?, ver en la naturaleza o observar vegetales, como ejemplo el brócoli, que los vemos sectorizados o vistos, ¿verdad?, desde diferentes, ¿verdad?, ópticas y vemos siempre esos mismos trocitos, o sea, algo que sigue un patrón y nos hace ver, ¿verdad?, esa forma recursiva. Bien. Bien. Ahora, ¿verdad?, si hablamos de principios de recursividad, tenemos aquí lo que estaba mencionando, llegar a un caso base. Bien, entonces
Entonces tendríamos acá el caso base, va a ser identificar la condición más simple para detener la recursión, o sea, llegar a esa meta, ¿bien? Dentro de esa meta además tenemos que tener un paso de progreso, o sea, un paso en el cual realizamos la acción para llegar a esa meta, de hecho. Y esa llamada recursiva que va a estar dentro de nuestro mismo algoritmo llamando una y otra vez para alcanzar de hecho ese caso base. Bien, o sea, es que está aquí donde se ve, ¿verdad? Ese concepto inicial del cual estamos hablando, que es la recurrencia de volver al mismo punto para poder alcanzar ese caso de éxito, ese caso base. Por otra parte, ¿verdad? Si hablamos de pautas, tenemos que hablar, definir claramente el caso base, o sea, a dónde quiero llegar, asegurarme de que cada llamada, ¿verdad? De avance se hace al caso base, ¿verdad? Evitar cálculos repetidos innecesarios, ¿verdad? O sea, recalcular varias veces, eso lo tenemos que evitar. Si no estamos llegando y estamos empleando de manera recursiva algo, ¿verdad? Sin llegar al punto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que cuidar. Y cuidar la profundidad de recursión, o sea, evitar ese desbordamiento o esa repetición innecesaria que no nos va a hacer llegar a ningún caso. Es como tener o hablar para que entendamos un poco, ¿verdad? Del término, ¿verdad? O un enfoque iterativo que ya conocemos, venir y hablar de un ciclo infinito, ¿no? Eso es lo más acertado en cuanto hablamos de emplear de manera errónea la recursividad. O sea, tener ese stack overflow, que sería el desbordamiento de esa pila, que está accionando sobre algo que no me va a llevar a nada. Básicamente eso. Ahora, se plantea lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo funciona la recursividad? Entonces se plantea acá. El paso básico se utiliza como condición de parada, o sea, ese es el caso base como tal, esa es mi condición o es mi fin o a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Cuando encontramos la solución del problema o bien cuando decidimos que ya no vamos a seguir porque no están dadas las condiciones para hacerlo, el paso recursivo, o sea, el estar llamándose a sí mismo, propicia la recursividad y se presentan a varios dependiendo del problema a resolver. Esto va a estar en dependencia de lo que yo quiera alcanzar, claro aquí, ¿verdad? La recursividad va a funcionar, ¿verdad? En función de llegar a una meta, básicamente eso. ¿Cuál va a ser el punto entonces en esto? Llegar a un punto, llegar a alcanzar algo. Bien, quizás esto sea un poco más claro cuando veamos el ejemplo práctico. Por el momento solo quiero que intentamos el punto de estar en un lugar, ¿verdad? Y querer llegar a una meta, repitiendo una y otra vez esa serie de pasos, ¿verdad? Se plantea además cómo funciona la recursividad. Entonces tenemos el problema sin resolver, eso va a ser nuestro punto de partida. En todo algoritmo, de hecho, ese va a ser el punto, ¿verdad?, del cual salimos. Bien, el problema inicial es un problema grande, ¿ok? Entonces, ese lo vamos a dividir y realizar una llamada al procedimiento, ¿verdad? Que se llame a sí mismo. O sea, como le estaba diciendo antes, ¿no? Repetir esa acción para llegar al éxito. ¿no? Repetir esa acción para llegar al éxito. El otro elemento, ¿verdad? Es la reducción del problema. Si estamos haciendo el llamado, es para lograr algo, ¿no? Aclaro aquí, ¿no? Avanzamos de manera repetitiva, repetimos una y otra vez la acción, pero a medida que avanzamos y repetimos esos pasos una y otra vez, vamos reduciendo o llegando, ¿verdad?, a esa solución, que es el otro paso, ¿verdad? Que es cuando ya alcanzamos en sí el caso base, a como está explicado acá, ¿verdad? Y por último, ya alcanzado el caso base, ya tenemos el problema resuelto. Bien, bien. Ahora, la recursividad se presenta de estas cuatro formas, ¿sí? Una recursión de cabeza, una recursión de cola, una recursión intermedia y una recursión múltiple. Voy a ampliar un poco la vista para que leamos este contenido.
Bien, si hablamos de recursión de cabeza, la llamada se hace al principio, con instrucciones ejecutadas después de la llamada recursiva. Bien, o sea que esa llamada a ese procedimiento se hace en el arranque. Por eso se llama de cabeza, ¿no? Que enseguida en el algoritmo concebimos que su arranque va a ser una llamada a ese método recursivo. El siguiente, que es el de cola, la llamada se hace al final. Cuando tenemos un ejemplo, una n cantidad de tareas, ¿sí? Una n cantidad de líneas de código y al final, ¿verdad? Evaluamos una llamada recursiva. El siguiente, que es el intermedio, las instrucciones aparecen antes y después de las llamadas recursivas, o sea, puedo tener segmentos de código en las cuales, ¿verdad?, se encuentren en la mitad de nuestro código y haga una llamada recursiva. Y el último, que es la recursión múltiple, el cual produce varias llamadas recursivas en diferentes puntos del subprograma, o sea, tener trozos de código, ¿verdad?, en los cuales tenemos esa llamada recurrente y es necesario, ¿verdad?, llamar como tal en ello. Bien. Esto va a estar en dependencia de la solución o lo que querramos plantear como solución y nuestra necesidad de código o bien o el algoritmo que estemos desarrollando o bien lo que querramos plantear. Ahora se plantea esta otra interrogante: ¿cuándo usar? Asimismo se responde: ¿cuándo no usar? Entonces, cuando hablamos de usar la recursión, ¿verdad?, hablamos de cuando es necesario, cuando se simplifica el código, ¿verdad? O sea, cuando surge, ¿verdad?, una forma de que aquí se va a ir de una forma más corta, esto me va a ahorrar menor cantidad de líneas de código, entonces ahí ya veo yo la funcionalidad de la recursividad. En estructuras de datos recursivas también, o sea que hay algoritmos específicos que hablan de recursividad y especifican la recursividad y utilizan la recursividad como un método. Entonces ya está plasmado para ese tipo de estructuras, entonces allí tenemos que hacer uso de ello. Si el problema es recursivo de naturaleza, también, como lo estoy explicando, ¿verdad?, algoritmos que en toda su naturaleza expresan la recursividad ahí. Cuando no existe una solución iterativa simple, aquí viene, ¿verdad?, como el versus, aclaro aquí, ¿verdad? Si no lo hago de manera recursiva, podría hacerlo también de manera iterativa, o sea, con los ciclos, para que, ¿verdad?, arrojemos un poco de lo que ya también sabemos de estructuras, ¿verdad?, repetitivas. Recordemos que hablamos de repetición, iteración, ¿verdad?, como un sinónimo, ¿bien? Entonces, cuando la solución iterativa no sea simple o requiera como más análisis o más elementos o más cosas, ¿verdad?, ahí en términos de eso, entonces ahí sería adecuado evaluar si necesitamos la recursividad. Cuando el valor de un término depende de uno y más términos de la secuencia. Aquí ya viene lo que en sí significa la recursividad como tal, ¿verdad? Esa dependencia de que depende de sí mismo para poder alcanzar ese caso base, o sea, alcanzar ese éxito. Por otra parte, cuando no usar la recursividad, ¿verdad?, evitar problemas con arreglos largos, o sea, cuando el problema sea muy extenso, ¿verdad?, cuando tengamos cambios impredecibles de los campos, o sea, manipulemos mucho el código, necesitemos valores variables sobre ese código, entonces ahí no se puede y no se aconseja la recursividad. Recordemos que la recursividad es repetir tareas, entonces, pero si es impredecible, entonces no podemos venir y ajustar esa recursividad ahí. Cuando la iteración da una mejor respuesta, o sea, cuando notemos de que de manera iterativa, o sea, con un ciclo o una repetición podemos resolverlo de una manera más simple, entonces ahí decimos, aquí tenemos cuidado y no vamos a utilizar recursividad. Y cuando añadimos complejidad innecesaria, lo mismo que estaba mencionando, ¿bien? Si notamos que más bien el problema sea compleja, ¿verdad?, entonces en estos casos vendría y diría yo, totalmente descartado el utilizar la recursividad. Bien, dentro de esta presentación, voy a salirme aquí, hay también, ¿verdad?, un ejemplo recursivo, ¿sí?
pero quiero tratarlo en la otra parte del video. Y simplemente quiero dejar en esta última parte la frase, ¿verdad? Que está por aquí, ¿verdad? Haz un programa recursivo de los años de tu carrera, tomando como base el cierre del pensum. O sea, repito y vuelvo, hasta alcanzar ese caso base. ¿Cuál va a ser el caso base en este caso para ustedes? ¿Verdad? El cierre del pensum. Entonces, vuelvo a inscribir clases, entonces aquí sería entonces su aplicabilidad recursiva. Pensar, voy a volver a inscribir clases, voy a volver a llevar las clases si fuese necesario, ¿verdad? Si hay una mini tarea que requiera volver a accionarse, volver a realizarse una y otra vez, entonces evaluemos eso para alcanzar el éxito, o sea, llegar a ese cierre de pensum que sería entonces su caso base. Entonces, esta es la entrega de este video por la parte teórica, ¿verdad? Va a quedar mejor asimilada cuando pasemos a la parte práctica, ¿sí? Y explique el ejemplo de recursividad con la parte, ¿verdad?, del factorial. Bueno, eso es todo.